Son 6 compañeras y compañeros. Empezamos con Nancy Flores. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea, y buenos días también a todos sus invitados. Presidente, en la revista Contralínea, un equipo de reporteros empezamos a publicar una investigación acerca de la triangulación de recursos públicos para el fondeo de esta plataforma Latinus. Esto se hace a través de 9 empresas dedicadas al sector salud precisamente. Son 9 farmacéuticas ligadas también al político priista, a familiares del político priista Roberto Madrazo Pintado, específicamente a su hijo y a su yerno. En esta investigación logramos varios hallazgos. Primero, que estas 9 farmacéuticas habrían obtenido contratos con 11 entidades federativas, con 11 gobiernos estatales, por más de 5,000 millones de pesos. Llama la atención que el 90% de estos recursos, es decir, alrededor de 4,500 millones de pesos, salieron del gobierno de Michoacán cuando Silvano Aureoles Conejo estaba al frente de esta entidad federativa. En ese sentido, ya sabemos que este perredista salió del país por todas las investigaciones que se están llevando a cabo por presuntas defraudaciones durante su administración. Y lo que encontramos es que este recurso se obtuvo, estos contratos se obtuvieron la mayoría por adjudicación directa, y además corresponden a este periodo de 2018 a 2022. Entre otras cosas, hay algunos incumplimientos de contratos. Por ejemplo, en el caso de los servicios de mastografías, tanto en Michoacán como en Oaxaca, encontramos que estos servicios no se habían brindado a las mujeres a tiempo. En algunos casos ni siquiera se habían dado los servicios contratados, y esto significa un daño para estas mujeres, porque cuando ya hay presencia de cáncer, un día, un mes, meses de retraso pueden significar la vida. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres. En otro hallazgo también que hicimos, encontramos que parte de estos 4,500 millones de pesos que se contrataron con estas 9 farmacéuticas provinieron del Instituto de Salud para el Bienestar, del INSABI, y de 2 fideicomisos federales. Entonces, presidente, preguntarle primero si este plan que tienen, que están implementando para federalizar la salud, ya de alguna manera sería un blindaje para que no ocurran estos casos de presunta corrupción o de presunta negligencia por parte de estas farmacéuticas y de estas empresas que se dedican al sector salud y que estaban acostumbrados a otros esquemas. ¿Qué pasaría con los estados que no se adhieran a este plan de salud? Y también preguntarle si ustedes estaban enterados de que parte de los recursos federales del INSABI habían terminado en estas contrataciones, recursos que además se movieron a través de 2 fideicomisos, el FASA y un fideicomiso de infraestructura, y que son miles de millones de pesos que terminan en esta triangulación para fondear, en este caso, la plataforma Latinus. Lo que estás exponiendo es cierto. Es lo que sucedía y todavía pasa en menor escala, porque esto era lo que imperaba, el negocio en las medicinas, en la compra de los equipos médicos. Siempre lo hemos dicho, habían 3, 4 empresas que le vendían al gobierno medicamentos y equipos. El gobierno compraba alrededor de 100,000 millones de pesos en medicamentos y en equipos, y 3 empresas vendían como el 60%, 70%.
es decir, 60 o 70 mil millones. Y esas empresas estaban vinculadas al gobierno, eran empresas de políticos o de traficantes de influencia. Por eso la campaña tan fuerte en contra nuestra, incluso utilizando a los niños con cáncer, estas empresas promovían esa campaña porque se les cayó un negocio jugoso, lucrativo, inhumano, y a partir de que ya no pudieron seguir haciendo ese negocio, porque se abrió la compra de medicamentos a países extranjeros, tenían todo controlado en México, no se podían comprar medicamentos en otros países, solo se le tenían que comprar los medicamentos a ellos, a este grupo de intermediarios, de distribuidores de medicinas y de equipos. Entonces, nos costó muchísimo acabar con este monopolio, porque estaba muy enraizado, como un cáncer. Y tenía protección de medios de información. Entonces, los protegían los medios, los apoyaba desde luego el gobierno, desde mero arriba había indicaciones para apoyarlos. Y una vez que tomamos las decisiones de enfrentarlos, empezó la reacción, la ofensiva. Recuerdo que desde antes de llegar a la presidencia nos reunimos para ver cómo estaba el marco legal y encontramos de que no se podían comprar medicamentos. Por eso hicimos un convenio con la ONU para que nos ayudara en la compra y en la transparencia de las adquisiciones de medicamentos. Y ahora estamos comprando medicamentos en todos los países del mundo, estamos ahorrando mucho. Sin embargo, la campaña, no solo de los niños que no tenían sus medicamentos, sino del desabasto de medicamentos, todo esto apoyado, repito, por los medios. Una vez que empezamos, se intensificó la campaña, ya no solo para cuestionar lo que estábamos haciendo en materia de salud, sino ya para cuestionar al gobierno. Y de ahí viene lo de Loret de Mola, porque Loret recibe financiamiento, cuando menos de una de estas empresas. Nosotros localizamos 9 compañías que están ligadas al servicio de salud y que además distribuían medicamentos y sí, material quirúrgico y todo esto. Pues yo estoy siendo muy fresa. Hablo de una y tú dices 9. Pues sí. Y así empiezan todas esas campañas de desprestigio en contra del gobierno. Por eso queremos que Loret dé a conocer cuánto gana,
cuáles son sus bienes. Pero no solo Loret, sino todos estos periodistas que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados, para defender la corrupción. Son defensores de la corrupción. Por eso cuando hablan de Claudio X González y su equipo, yo no digo que son mexicanos en defensa de para combatir la corrupción. Son mexicanos en favor de la corrupción. De eso no tengo duda. Y manejan muchísimo dinero porque están muy molestos, enojados, porque se les acabaron los negocios jugosos que hacían al amparo del poder público. Saqueaban, robaban, con la complicidad de la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones para no generalizar. Por eso los periodistas honestos, con ética, se deben de sentir muy orgullosos. Cruzaron el pantano y no se mancharon. Y no era fácil, porque durante todo el periodo neoliberal era entregar subvención para silenciar a los medios, con la máxima de obedecer y callar, aplaudir y callar. Y hubieron los que resistieron, que no cayeron en la tentación. Esos merecen todo nuestro respeto. Pero otros se volvieron inmensamente ricos, mansiones, departamentos en el extranjero, hasta yates. Periodistas que recibían y siguen recibiendo dinero para defender al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes. Yo tengo menos bienes que esos periodistas. Si comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado. Pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas, pues soy pobre, porque es increíble lo que tienen. Y no estoy hablando de las empresas, ahí sí soy del grupo que más quiero, el de los de pobreza extrema, en comparación con los machuchones, ¿no? Aunque no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su patrimonio con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley y merece respeto. Y el empresario que invierte y corre riesgos y genera empleos merece respeto. Nosotros estamos en contra
de la riqueza malavida, del influyentismo, de la corrupción, de este tipo de cosas. Antes, no solo estos periodistas famosos, los corruptos en general no perdían ni siquiera su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. El cambio ahora es no permitir eso, estigmatizar la corrupción. Nada de que es delincuente solo el que se roba una bolsa, una cartera, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa que quedó tendida en el patio, el que se roba un pavo, una gallina. Así era antes, ratero. Y los delincuentes de cuello blanco, los grandes ladrones, repito, ni siquiera perdían su respetabilidad. ¿Y cuánto daño le han hecho al país? Entonces, por eso hay que seguir insistiendo. Y no me enoja de que nos ataquen. Tengo un escudo protector, mi autoridad moral, y eso me da autoridad política, y por eso los puedo enfrentar. Si no, ya me hubiesen hecho papilla o minilla de peje. Presidente, en este caso también el tema es que, dos contratos se incumplieron, uno de ellos precisamente en Michoacán, que tiene que ver con esta empresa Movimedical, SADCB. En ese caso se había contratado un convoy de mastografías y no dieron el servicio, y en el caso de Oaxaca, pues incluso la Auditoría Superior de la Federación reportó ya un daño patrimonial por 16 millones de pesos, porque tampoco se dieron los servicios de mastografías a las personas que debían de obtener este estudio médico. Y en el caso de Michoacán, ese contrato era por 400 millones de pesos. Entonces, preguntarle si basta con esta federalización del sistema sanitario para que se evite que en el futuro los gobiernos caigan en este mismo digamos, pues contubernio o posibles hechos de corrupción, y qué va a pasar con los estados que no se adhieran a este sistema de federalización. Es muy importante tu pregunta. Yo desde hace tiempo sostengo que si acabamos con la corrupción, terminamos de desterrar la corrupción, y en especial la corrupción en el sector salud, con el mismo presupuesto nos alcanza para mejorar la infraestructura de salud, tener los centros de salud, los hospitales bien equipados, los 3 turnos de médicos, de especialistas, que ahí es donde vamos a tener más problemas, porque estos tecnócratas irresponsables y corruptos abandonaron la educación pública y no tenemos los médicos que requiere el país. Y el déficit mayor está en los especialistas, pero estamos buscando la forma de que no falten los médicos, los especialistas, y vamos a tener todas las medicinas. Y me preguntaban
que si va a ser gratuito solo el cuadro básico. No, gratuidad completa en medicinas, en estudio, en todo lo que tiene que ver con la salud, garantizar el derecho a la salud. Entonces, si no hay corrupción, alcanza el presupuesto. Ya tenemos además los recursos para este plan. Claro, estamos hablando con los gobiernos estatales y ya la mayoría ha aceptado la federalización, porque esto significa que esos 2 fideicomisos a los que haces mención se mantengan, pero el recurso se traslade para el financiamiento del plan de salud. O sea, tendríamos que llevar a cabo una modificación a la ley de coordinación fiscal y como vemos que eso no se va a hacer pronto y puede obstaculizarse su trámite por nuestros adversarios que están en el no a todo. Entonces, sin necesidad de esa reforma a la ley de coordinación fiscal, solo con un convenio que firmen los gobiernos estatales en donde esos recursos los van a transferir al Fondo para el Financiamiento del Plan Nacional de Salud, con eso basta. Lo que ya aceptó el gobernador de Nayarit y otros gobernadores, pero me dio mucho gusto que el doctor Miguel Ángel Navarro fue el primero en decir: yo participo en la federalización de la salud, porque esto va a significar un mejor servicio de salud para el pueblo de Nayarit, y así va a ser en todos los casos. Y si hacen falta recursos, los tenemos, no va a haber ningún problema. Ahora, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es voluntario, lo mencionó en su exposición Zoé. Si hay estados que no quieren participar, pueden continuar con el mismo sistema de que se les entreguen los recursos de las participaciones federales para salud. Cuando hablas de que en estas empresas el INSABI utilizó recursos, es que se los entregó al estado de Michoacán. Claro, sí, son las participaciones y se entregaron directamente por el INSABI y por estos 2 fideicomisos. Sí, y porque tenemos la obligación de entregarles los fondos para que ellos atiendan la demanda de salud, y ellos ya contratan a las empresas. Hay casos en donde no quieren porque tienen estos compromisos políticos con las antiguas empresas o las empresas que predominaban en el periodo neoliberal. Entonces quieren seguir comprándoles a las mismas empresas y tienen pues acuerdos, hay componendas, pero en la medida de que va a ir federalizándose el sistema de salud, nos vamos a ir dando cuenta quiénes no van a participar, y ya los ciudadanos de esos estados estoy seguro que van a pedir cuentas, que informen quién está vendiendo los medicamentos, a quién le compran los equipos,
la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces imagínense que el presupuesto de salud o una parte del presupuesto de salud se utiliza para publicidad y para pagarle a Loret de Mola y a otros. Claro que está mal eso, y ojalá y Loret aclare de dónde obtienen los fondos. Ya ustedes, por lo que estás expresando, ya hicieron la investigación, pero sería bueno que ellos aclararan, que dijeran cómo tienen financiamiento y lo mismo, cuánto ganan, porque el periodismo en el periodo neoliberal se convirtió en una de las empresas más lucrativas de México. Y eso debe tener molestísimo a Daniel Cabrera y a los hermanos Flores Magón y a Filomeno Mata y a todos los periodistas que arriesgaron su vida para luchar por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la defensa de la soberanía. Ahora que los diputados de Europa hacen este cuestionamiento, ¿no?, injerencista, son esos mismos periodistas famosos los que se lanzan en contra de nosotros. Ya nada más voy a terminar con una foto. ¿Ya? No, todavía. Ah, bueno. Pues tenemos ya el presupuesto, no tengo el dato exacto, pero imagínense si son nada más en compra de medicamentos 100,000 millones, aunque ahora hay ahorros, más la rehabilitación de hospitales, de centros de salud, equipamiento, la contratación de médicos, de especialistas. Yo creo que Nayarit puede servir para tener una idea, a ver si ponen lo que Zoé aquí comentó. Lo del presupuesto, aun cuando esto es lo adicional, ¿verdad? Así es lo adicional. Lo adicional a lo que actualmente ya se invierte. Pero si esto es lo adicional en Nayarit, pues imagínense cómo va a invertirse en el Estado de México, en la Ciudad de México, en los otros estados, Jalisco, Nuevo León, que son estados con más población. Entonces, para que tengan una idea, cuando se decidió comprar las vacunas, se utilizaron alrededor de 45,000 millones de pesos solo para vacunas. Entonces, yo calculo en términos muy generales que nos va a significar una inversión de alrededor de 200,000 millones de pesos. El dejar el sistema de salud como lo estamos imaginando.
Presidente, también como parte de esta investigación periodística que hicimos este equipo de reporteros, estamos publicando una segunda entrega donde pues ya entre los hallazgos que encontramos pues tiene que ver con estas 13 propiedades que tiene el periodista Carlos Loret de Mola en la Ciudad de México. Estas son por un valor superior a los 100 millones de pesos y pues solamente en la Ciudad de México. En este sentido, presidente, el gran periodista de guerra, Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que ya falleció, en su libro Los cínicos no sirven para este oficio, decía que no existen los periodistas ricos, que cuando una persona tiene la aspiración de obtener riqueza, de generar riqueza, pues tiene que buscar otra profesión, porque en el periodismo lo que indica que haya dueños de medios o directivos o opinadores o reporteros ricos, significa que detrás de eso hay corrupción. Y no puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad. Hay 4 principios básicos de ética periodística que no pueden ser, que no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Uno de ellos es la búsqueda de la verdad, el otro es la independencia, el otro es la responsabilidad social y el otro tiene que ver también con la honestidad. Cuando un periodista renuncia a estos principios, en realidad, a uno de estos principios, en realidad está renunciando a todos. Y no puede ser posible que un día seas ético y al otro día no. A veces se piensa que la corrupción en el periodismo es solo ese sobre amarillo que se entrega a los reporteros de La Fuente con dinero, con algunos cientos o tal vez miles de pesos para contribuir a la economía de los reporteros de La Fuente, que eso todavía existe, o que la corrupción tiene que ver nada más con la asignación discrecional de publicidad, sea del sector público o del sector privado, pero eso no es cierto. Hay muchas formas de corrupción en el periodismo, entre ellas, por ejemplo, el hecho de no publicar ciertas informaciones para afectar ciertos intereses o para beneficiar otros intereses. Otro tipo de corrupción es aquella que confecciona informaciones a partir de información que no es real, de información falsa o con información parcial para pretender que la población, que la opinión pública tenga una idea errónea de ciertas situaciones y con ello influir en esa opinión pública y además afectar a ciertos grupos y beneficiar a otros, sobre todo grupos de poder fáctico, de poder económico, pero también de poder político. En ese sentido, presidente, pues no puede existir ningún sector social, ¿no? En este caso, el periodismo no puede estar sustraído de la fiscalización de la sociedad, porque el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información. Y este derecho no es patrimonial ni de los medios de comunicación, ni de los comunicadores, ni de los periodistas, ni de los reporteros. Es un derecho de todos. Todos tenemos derecho a saber. Y en ese sentido, presidente, preguntarle cuál es su opinión de este último punto. Pues estoy de acuerdo con todo lo que planteas. Hasta la admiración por este periodista polaco, Kapuscinski, que ha escrito libros que deben de ser de lectura obligada, porque es uno de los mejores periodistas del mundo, ya fallecido, pero hizo periodismo y reportajes en África, en Irán, en América Latina, tiene libros sobre el Shah de Irán, tiene muchos libros muy buenos. A ver, ¿cuáles libros tiene? He leído como 3 de él. Ébano, sí, y ese de los cínicos no sirven para este oficio, donde habla precisamente del periodismo y de los principios éticos. Sí, sí, de primera como periodista. Nada que ver con los
periodistas famosos de los grandes periódicos mundiales o de las grandes empresas del periodismo mundial. No, pues sí tiene muchos. Sí, pero sí es un ejemplo de periodismo. Sí. Y yo espero que, bueno, hay muchas mujeres y hombres jóvenes que están formándose y haciendo un nuevo periodismo en México. A partir de esto, no hay periodismo que trafica, negocia la libertad de expresión. Utilizan la libertad de expresión para negociar, para traficar. No usan la libertad de expresión para defender causas justas, defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además eso es inmoral, el que quite a un periodista, incómodo. No, ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir de que ya lo estábamos censurando. ¿Qué lo vamos a censurar? O sea, que siga su camino, tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Sacaron de que iba a vender la W acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro, porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso. Es el que más divisas aporta con sus hoteles, y viene de la Agrícola Oriental de Iztacalco. Entonces, claro que es mi amigo, pero es una gente recta, un empresario ejemplar, y empezaron a decir: ya va a comprar la W y va a correr a Loret de Mola. No, creo que hasta lo aclaró Daniel, que no tiene que ver nada, y nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa, igual cuando Ciro, que no salía, Gómez Leiva, yo decía: no, que salga, porque si no van a decir
que nosotros estamos presionando a el dueño, Olegario Vázquez, no es Raña, sí, Ardit, que es una buena persona también. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No nos parecen correctas esas prácticas, y que cada quien asuma su responsabilidad. Y a nosotros nos ayuda mucho en tiempos de transformación que podamos tener como adversarios a periodistas como Loret u otros, porque siempre hablo de que nuestra labor como dirigente es de concientización, es informar, es orientar, es concientizar. Acuérdense que la cuarta transformación es revolución de las conciencias, y si no existieran estos fenómenos, si no salieran a atacarnos con estos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación, y mucha gente, muchísimas, millones, se quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza. Entonces, tenemos oportunidad de confrontar y decir, pues fíjate que este señor gana 3 millones de pesos mensuales. ¿Ustedes creen que eso lo sabían los mexicanos? No. Estoy seguro que el 95% de los mexicanos no sabían que habían periodistas que ganaban 3 millones de pesos mensuales, y mucho menos llegan a imaginar que hay periodistas, eso sí, que actúan en Estados Unidos y en México, que ganan 15 millones de pesos mensuales. Eso la gente no lo sabía, porque eso no se comentaba cuando estábamos en campaña y que hablábamos del avión presidencial, y lo explicaba yo y lo describía. Un avión de 5 o 7 mil millones de pesos, un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo, aquí, apenas si entra aquí, con recámara, con sala de junta, con restaurante, lujosísimo. La gente decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Increíble. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos de mucha transformación, momentos estelares en la historia de México. Entonces, todo esto ayuda, y no es un asunto de tener enemigos. No quiero tener enemigos. No tengo ni quiero tener enemigos, pero esos son adversarios, y hasta les ofrezco disculpas, porque imagínense
si esto no cambia, que me entiendan, que comprendan que no podemos seguir igual y que defendemos millones de mexicanos el derecho a vivir en una sociedad mejor. Y eso es todo. Y también no son pocos, no es nada más Loret o Calderón, por mencionar a dos personas, son millones, son como 25, 30 millones con pensamiento conservador. Ese es mi cálculo. Son millones, y no solo en México, en todo el mundo. Estos del Parlamento Europeo, la mayoría conservadores, muy dominados por el pensamiento conservador. Hay una coincidencia entre Kapuscinski y otro gran periodista que se llama Ignacio Ramonet respecto de cómo los medios de comunicación, el gran problema de los medios de comunicación en el mundo, no solamente en México, convirtieron a la información en una mercancía sujeta a las reglas del mercado. Y esto ha dado pie pues a montajes como lo que ya sabemos del caso Florence Cassés y también del montaje de la niña Frida Sofía. Ya al margen de toda esta pregunta, presidente, y aprovechando que está aquí el maestro Zoe Robledo, preguntar si va a ser posible o no que se haga pública la denuncia que se presentó en 2020 por parte del IMSS por este crimen de Estado en el que incurrió Felipe Calderón con el caso de la guardería ABC. Muchas gracias. Ramonet es francés, ¿no? Es español, pero radicado en Francia, sí. Sí, es el que le hizo la entrevista a Fidel. Sí. Sí. A ver, respóndeme. Sí. Muchas gracias. Y efectivamente, a partir de que se hizo esta pregunta y el 10 de marzo se ratificó aquí por Nancy Flores de Contralínea, se había publicado ya un comunicado conjunto junto con la Secretaría de Gobernación, y sobre todo tenemos que guardar muchas partes porque hay una denuncia y lo que pretendemos es, al final de cuentas, que ésta llegue a buen fin y que la Fiscalía pues continúe el trabajo que ha estado haciendo. Solamente un par de antecedentes. El 12 de febrero del 2020 se presentó esta denuncia con elementos probatorios y lo más importante de señalar es que se ampliaba una visión integral y mucho más sólida que dio pie a que la Fiscalía originara una carpeta de investigación. Lo digo porque previamente se había presentado otra denuncia que la verdad pues era muy endeble, era prácticamente un hecho que iba a ser rechazada. Ahora, ¿cuáles son los elementos que además son elementos públicos sobre la denuncia? ¿En qué nos basamos para esta nueva denuncia? Primero, el voto de minoría del ministro Arturo Saldívar con la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia en el año 2009 sobre violaciones graves a derechos humanos. Y es importante recordar esto. La Corte, en la Constitución, podía realizar investigaciones, asumirse como si fuera el Ministerio Público y realizar una investigación de esa forma. Y le invirtieron y dispusieron de personal para una investigación sobre el caso ABC. El problema fueron que, primero, ese voto, esa investigación del ministro Saldívar, pues fue votada en contra en ese momento. Solamente 3 ministros acompañaron al ministro Saldívar y se rechazó. Pero no se quedó así. El entonces presidente, Felipe Calderón,
presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para quitarle esa facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, fue la última vez que la Corte pudo hacer una investigación. Desafortunadamente, la investigación no derivó en un voto y en una sentencia. ¿Y por qué era importante el resultado de la investigación de Saldívar? Porque lo que establecía era que el desorden generalizado en el proceso que tenía entonces el Seguro Social en asignación de guarderías subrogadas, ese desorden generalizado había sido conducido a partir del interés económico sobre la protección de la niñez. Y que en ese sentido no era solamente ABC, sino que era todo ese esquema con el que se entregaban las guarderías en aquel momento. Lo que hicimos fue atender a nuevos criterios, al principio de exhaustividad, y por eso hay nuevos aspectos y nuevas perspectivas en relación con los procesos de adjudicación, de contratación, de prestación y supervisión de servicio de las guarderías, y por eso hay también nuevos actores y además, bueno, el IMSS nunca había presentado una denuncia por parte del Seguro Social, habían sido las denuncias de los propios padres y madres de los niños que terriblemente perdieron la vida. También esta denuncia, y son datos también públicos, consideró lo que señaló también la recomendación 49-2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una recomendación que está pública y que también construyó la denuncia. En este momento nosotros, el papel del Seguro Social debe seguir siendo colaborar con la autoridad ministerial, coordinarnos a fin de poder brindar toda la atención y toda la información que posea el Seguro Social. Sin embargo, sí es importante decir, no se pueden dar más detalles por la reserva que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, porque es una denuncia penal. Entonces, creemos que es importante en este momento esperar a los resultados que nos pueda dar la Fiscalía. Ha habido avances, ha habido también detenciones, pero cualquier cosa que se pueda decir, pues puede ser en beneficio de las personas que fueron denunciadas. Entonces, creo que los elementos fundamentales es la identificación de cuáles fueron los criterios del ministro Saldívar, que desafortunadamente la Corte votó en contra, y también los de la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Nada más, porque ayer hablé es que hay un abogado que es el asesor de Claudio X González para los amparos en contra de José Ramón Cosío. ¿Ese no estuvo cuando esta votación? Estuvo en contra de la resolución de Saldívar, sí. Es que me quedé con la duda. De ahí vienen, pues, también todos los corajes, ¿no? En contra de nosotros, es que estaban alineados al conservadurismo completamente, y ahora de manera hipócrita se ponen supuestamente a defender el medio ambiente, los derechos humanos, a defender el no permitir la corrupción, y son gentes sin autoridad moral. Pero bueno, hay libertades en nuestro país y afortunadamente también existe la mañanera. No creo que se atrevan a censurarnos, ¿no? ¿Ustedes creen que se atreverían? ¿Quién? El INE. O también el Poder Judicial podría hacerlo, porque una cosa es el presidente y otros ministros, y hay otros ministros ahí que vienen también del antiguo régimen, que están muy molestos, y jueces, lo mismo.
No todos, afortunadamente, pero en fin, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica. Juan Antonio Salinas, de Tijuana. Sí, presidente, buen día. Juan Arturo Salinas, de Primer Sistema de Noticias de Baja California. Buen día a su gabinete, a los compañeros. Voy a tomar lectura de mis notas porque soy muy malo en tema de derecho agrario, presidente. Es una materia que seguramente o voy a reprobar o la voy a pasar de panzazo. Pero básicamente el tema es que hay 70,000 familias en Tijuana, presidente, cuya situación se encuentra en riesgo. Ellos viven, estas familias viven en zonas, pues muy fraccionamientos de muy escasos recursos, y por una situación, por un decreto presidencial que favoreció justamente a algunos ejidos, el ejido Rojo Gómez, Tierra y Libertad, Francisco Villa, han sufrido amenazas de despojo. Estas familias ya tenían asentados allí decenas de años. Yo conduzco un programa en radio y televisión abierta, presidente, que sigue después justamente de su mañanera, y cada vez recibía más llamadas de familias. Yo no alcanzaba a dimensionar la magnitud del problema. No conozco mucho el tema agrario, hasta que me reuní con los líderes de ellos y me platican que precisamente a partir de este decreto presidencial de ampliación de tierras en beneficio de los ejidos Rojo Gómez, Tierra y Libertad y Francisco Villa, pues hay familias que ya están siendo desalojadas o se les pide que paguen la tierra a precio de mercado, 40 u 80 dólares. En mis apuntes, presidente, los ejidatarios advierten que pues estas familias tienen que desalojar. Le reitero, se trata de los fraccionamientos Terrazas del Valle 1 y 2, Morita 1, 2 y 3, Morita 1 y 2, Maclovio Rojas, así como Lomas del Valle, que en su mayoría, como les señalo, habitan terrenos desde el 89 a la fecha, fueron ya asignados, pagados y hasta titulados en su momento. Hoy estas familias están en la zozobra, piden su intervención en este sentido porque pues advierten que ya empiezan a ser desalojados. La anterior problemática la relacionan también con los asentamientos humanos de las colonias 3 de Octubre y Camino Verde, y ya entregué yo el día de ayer, ya ve que también el día de ayer estuve presente, presidente, a Leti, algunos documentos que ellos le hacen llegar. Muy bien, vamos a verlo. Seguramente se trata de litigios de presuntos propietarios de los terrenos, ya sean propietarios privados o ejidos, ejidatarios, autoridades ejidales. Sí. Hay que ver, es un asunto de regularización de tenencia de tierra. Esto es parecido o puede ser como lo que sucede en la famosa colonia Colosio, en Playa del Carmen, que se fueron asentando en predios, en todo un terreno, que es ahora ya el centro de Playa del Carmen, y sin embargo una familia reclamaban la propiedad y legalmente obtuvieron reconocimiento de parte de las autoridades, y luego se hizo fideicomiso con el gobierno del Estado. El caso es que hasta ahora, con el apoyo también del gobierno del Estado, estamos regularizando y ya estamos entregando escrituras a los poseedores de los predios, quienes tienen la posesión legítima desde hace mucho tiempo, y esto les da mucha tranquilidad. Es algo de lo que debe de hacerse ahí. Hay que investigar cómo está la situación legal y nosotros ayudamos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de la tierra. Le vamos a pedir a Román Meyer que se ponga en comunicación contigo a través de Leti, sí, que le expliques y
que él vaya con el procurador agrario allá a Tijuana. Él sabe, ya debe tener antecedentes porque ha estado trabajando allá, Sí, precisamente en colonias populares. Ha estado trabajando. Yo fui allá a inaugurar espacios para del deporte en colonias populares de Tijuana, pero vamos a pedirle que él lo vea. Como usted sabe, presidente, Tijuana recibe a miles de migrantes, millones incluso, me incluyo, y creo que es de Monsiváis esa frase que advierte que somos la zona del México que no cupo en México. Toda la gente que recibimos de Chiapas, Oaxaca, Tabasco mismo, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, en fin. El otro tema, presidente, en la ocasión anterior en que estuve aquí, ahora sí no necesito leer nada porque el tema lo conozco bastante bien, le referí el tema de la regularización de los vehículos, los carros chocolate, como los conocemos. Gracias a su intervención abrieron el abanico y precisamente brindaron mejores facilidades. Sin embargo, se quedaron fuera los vehículos que no son de número, de identificación vehicular con número precisamente, que inician con número, 1 para Estados Unidos, 2 para Canadá. Hay vehículos que inician su VIN, su número de identificación vehicular, con letra, que son vehículos asiáticos, que son vehículos europeos. Igualmente, estos fueron adquiridos en territorio estadounidense y se calcula que son un 20-30% de personas las que poseen estos vehículos que se van a quedar fuera de un esquema de regularización. No es un tema de privilegios, presidente. El día de ayer que yo me quedé, pues después de lo que usted me planteó, yo me desplacé por la ciudad con 20, 30, 40 pesos, una cuestión por el estilo, fácilmente. En Tijuana y Mexicali, que tienen las tarifas más caras de transporte público de todo el país, una familia debe destinar 300 o 400 pesos al día para poder movilizarse, trabajo y escuela, excluyendo diversión. Por eso le reitero, presidente, el tema del transporte en Baja California es vital y estas familias le piden también ser consideradas. Incluso hay quienes ya hasta les ofrecen amparos porque señalan que hay una regularización que sea pareja para todos y advierten que no es una importación, lo cual sí tendría en el cajón solamente vehículos que estuvieron en el Tratado de Libre Comercio, los países firmantes del Tratado de Libre Comercio, OITEMEC, pero que también le piden que estos vehículos sean incluidos. Es todo. Lo vamos a ver también Gracias. con Leti y con Adán, que se analice. Y en efecto, el costo del transporte, hay que cuidarlo, el costo del transporte público, porque es un costo que se tiene que sufragar, porque si no, no se puede ir al trabajo, no se puede ir a la escuela, no se puede ir a ninguna parte. Fíjense que cuando está mal la economía familiar, cuando no alcanzan los ingresos, lo que se sacrifica primero, y por eso tenemos que garantizar que mejoren los ingresos, porque lo que primero que se sacrifica cuando hay crisis en la familia es el gasto de alimentación. En alimentación. O sea, se consume menos alimentos, menos tortillas, sí, pero el transporte no. Ese es fijo. Y en efecto, aquí en la Ciudad de México es una de las ciudades en donde cuesta menos el transporte público. Y ojalá y se siga el ejemplo de la Ciudad de México en el resto del país, porque hay lugares en donde cuesta mucho el transporte público. No vamos a ir tan lejos. En el Estado de México, los que vienen a trabajar a la ciudad destinan una cantidad considerable en transporte para llegar a sus centros de trabajo. Entonces, vamos a ver lo de los carros.
es un asunto de seguridad y también es para ayudar a la gente que no tiene para comprar un carro nuevo. Pero lo queremos hacer bien, por eso se ha ido perfeccionando este acuerdo y vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. Solamente, presidente, una acotación muy breve. Sí es un tema de seguridad, pero la gente que tiene un carro chocolate, precisamente se lo roban a ellos y ninguna autoridad les admite la denuncia porque no tienen documentos válidos, apostillados, salvo un título de propiedad, un PIN-SLIP, otro tipo de documentos. Por eso es que brincan al tema de la inseguridad, no porque el vehículo chocolate, el vehículo irregular, lo haya comprado el ladrón, se los roban con más facilidad porque saben que va a ser muy difícil rastrearlos. Es todo, presidente. Gracias. Muy bien, adelante, Juan. Valentina. Muchas gracias. Buen día a todas las personas que escuchan este diálogo. Presidente, soy Valentina Peralta Puga, periodista independiente. Principalmente lo que hacemos es investigar temas de seguridad, de violencia, de justicia y colaboramos con distintos medios. Nos parece muy importante que ahorita que están presentes las autoridades de salud presentando este plan, se considere un espacio fundamental a la salud mental, psicoemocional de la población dentro de las instituciones, toda vez que la circunstancia de estos últimos sexenios de tanta violencia ha generado enfermedades graves que después derivan en otras enfermedades a partir de hechos violentos y de delito. Los grupos de delincuentes son también muy creativos y organizados. Hay prácticas delictivas que se van replicando y tardan en ser identificadas y combatidas cada vez más en todo el espacio y en todo el país. Se secuestran a personas que están de viaje fuera de su lugar de residencia, están hospedadas en hoteles y ahí son victimadas, como 3 jóvenes de familias humildes del Estado de México, Aníbal Cerón Hernández, César Augusto Vázquez Cureño y Juan Carlos Pérez, empleados que fueron enviados por su empresa por unos días a trabajar a Tabasco y fueron secuestrados por delincuentes en complicidad con autoridades locales, quienes les montaron una trampa y fueron encarcelados como responsables mediante un montaje de intento de secuestro en la carpeta de Balancán 298/2020. Desde hace año y medio están privados de la libertad en el Cerezo Tenosique, siendo inocentes. En la Ciudad de México y en el Estado de México hay carpetas de investigación iniciadas previamente a su detención. En la Ciudad de México, la 555/09-2020. En el Estado de México, la 22-2267/20-09, donde se demuestra que los 3 jóvenes son víctimas de secuestro y que los mecanismos de corrupción e impunidad en Tabasco tienen en la calle a los verdaderos culpables. Que en Balancán, Tabasco, se confabularon empleados del Hotel Moncho, donde estaban hospedados, la policía de Balancán, el titular de la UEX, Guadalupe González González, y al menos otras 3 personas que hicieron las negociaciones para cobrar los rescates que pagaron la empresa y las familias, y que los verdaderos secuestradores son protegidos por el mismo titular de la UEX en Tabasco. A la vez que exponemos esta práctica, a la vez que exponemos este caso en particular, exponemos esta práctica para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tome en cuenta y también generen una estrategia de identificación de que esto está sucediendo en todo el país, presidente. Y no se le está tomando mucho en cuenta porque dicen, es un secuestro virtual, no es un secuestro real. Y sin embargo, todas las lesiones psicoemocionales y de salud mental están ahí en las familias, y más en este caso que estos jóvenes, siendo inocentes, están en ese lugar. A la vez que exponemos esta problemática generalizada, preguntamos
si el gobierno federal puede intervenir para lograr la justicia. Esta intervención es urgente porque el próximo viernes 18 de marzo será la última audiencia en la causa penal 151/2020. El juez presidente es Gabriel Martínez Cornelio, del Juzgado de la Región 4 de Emiliano Zapata, Tabasco, y se determinará una sentencia que las familias, que son familias muy vulnerables del Estado de México, temen que pueda consumarse esta injusticia. Son dos puntos principales los que tienen que ver con esta intervención. Uno, lograr la libertad de estos tres jóvenes inocentes a partir de la verdad, y que se investigue por parte del gobierno federal lo que realmente sucedió, porque así se identificarán a los responsables y se determinará cómo están haciendo esta mecánica, sobre todo en Tabasco. No es el único caso, de hecho hasta ya ahorita una serie que ejemplifica que esto tiene mucho tiempo haciéndose de la misma manera, y necesitamos que esa sanción sea ejemplar para que otros grupos delincuenciales no sigan replicando esta conducta. Es mi primera pregunta, presidente. Bueno, pues Valentina, yo te propongo que hables hoy con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que te atienda, transmítele toda la información y que ella nos ayude para que nos informe qué está sucediendo, si te parece. Perfecto, presidente, le informaremos el resultado de esta reunión. Sí. Mi segunda pregunta, para formularle mi segunda pregunta, es indispensable que le refiera el siguiente contexto. Los periodistas, cuando estudiamos en las escuelas de periodismo, siempre nos dicen que tenemos que consignar hechos, datos duros, nada de interpretaciones ni subjetividades. Y los hechos son que su gobierno realiza muchas acciones que son inéditas en México y en el mundo. Por ejemplo, usted y su gabinete inician juntos diariamente antes de amanecer sus actividades. No hay ningún referente en el mundo de un gobierno que haga lo mismo. Por otro lado, la libertad de expresión, que depende del gobierno federal, es total. Muestra de esa práctica diaria es esta reunión, es este diálogo, donde podemos realizar preguntas libres que nadie verifica antes sobre temas de interés general, que son respondidas por usted sin un apuntador ni asesores que le estén preparando las respuestas, como ha sido siempre en los sexenios anteriores. Esos son hechos, no son conjeturas. En estos 3 años, su gobierno ha enfrentado la pandemia con vacunas gratuitas para toda la población. Ha hecho rifas y ventas de bienes para beneficiar a las comunidades más pobres. Ha construido escuelas, hospitales, bancos, caminos, otorgado becas y apoyos. Entre muchas acciones más, ha recuperado miles de millones de pesos que antes evadían grandes empresas, por lo que hoy su gobierno, sin endeudarse con el extranjero, cuenta con recursos adicionales para destinarlos a los asuntos más importantes y urgentes, como el que hoy le preguntamos, y que tiene que ver también con esta salud mental y psicoemocional de la población en general y de las víctimas en particular. Presidente, con hechos, como lo decimos, se constatan los múltiples esfuerzos realizados hasta ahora por su gobierno. Sabemos que un sexenio es insuficiente para resolver todo lo acumulado en casi 40 años. Por eso se atiende lo más importante. Y usted, durante sus cientos de conferencias matutinas, ha repetido muchas veces que lo más importante siempre son las personas, lo humano, la felicidad de los gobernados. En México hay al menos 100,000 seres humanos que están dados por desaparecidos y más de 53,000 personas encontradas sin vida, de las que se desconoce su identidad y han sido abandonadas en fosas comunes. Muchas personas dadas por desaparecidas están en esos espacios forenses atrapadas y nuevamente desaparecidas
en una crisis de incapacidad, ineficiencia e ineficacia de los gobiernos locales. Sabemos que desde el inicio de su gestión, la atención a la búsqueda de personas desaparecidas es una de sus prioridades. Es evidente que el subsecretario Encinas y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, han impulsado con total entrega y compromiso incontables acciones de búsqueda e identificación, que incluye el otorgamiento de más de 1,000 millones de pesos en subsidios federales a las entidades federativas para fortalecer las acciones de búsqueda locales, la construcción de algunos centros regionales de identificación humana, pero, presidente, hacen falta más esfuerzos, sobre todo en materia forense. Ahora que usted es el presidente y la mayoría de las entidades federativas son gobernadas por la 4T, están dadas las condiciones para buscar realmente, sin simulaciones. En otras condiciones, nadie nunca más lo va a hacer. Hoy es el momento de las familias de personas desaparecidas. En los 3 años que quedan de su mandato, es tiempo suficiente para lograr avances concretos en esta tragedia que los anteriores presidentes provocaron y por ello se negaron a reconocer. Hoy esos grupos que en su momento protegió, armó y empoderó García Luna, siguen desapareciendo a seres humanos en México. En este mismo salón, presidente, usted recibió a las familias que buscan a sus seres amados y se comprometió con ellas en repetidas ocasiones a que no habría límite de recursos, que su gobierno destinaría todo lo necesario para atender y enfrentar este fenómeno atroz y buscarlos con todos los medios a su alcance. Por eso, presidente, es indispensable hoy atender de forma inmediata la crisis forense con el enfoque de búsqueda masiva con fines de identificación. Los gobiernos locales tienen acumulado el rezago de al menos 53,000 seres humanos sin vida y sin identidad en fosas comunes y servicios forenses que no se perician por falta de recursos y de voluntad política, ya que hasta ahora la facultad de identificación corresponde a las fiscalías. La Federación no se puede meter legalmente si las fiscalías no generan esta voluntad de poder identificarlos. Y los servicios forenses están rebasados, no pueden hacerlo con sus capacidades instaladas, ni siquiera logran atender la demanda ordinaria, menos el rezago acumulado por años. Ahí es donde solo puede resolver el gobierno federal, porque este es un fenómeno nacional y no hay manera de que lo hagan de manera individual. Se está obligado a la coordinación de instituciones y de gobiernos, sobre todo para el cruce de información y de bases de datos, se necesita un repositorio nacional que no existe. Se puede empezar con las entidades federativas donde se cuenta con toda la voluntad política y humanitaria, como por ejemplo en la Ciudad de México, donde la jefa y el secretario de Gobierno han mostrado compromiso incondicional con el tema y además se necesita con urgencia, porque en la Ciudad de México hay más de 14,000 personas en las fosas comunes del Panteón de Dolores y en el Instituto de Ciencias Forenses hay miles de muestras biológicas archivadas sin procesar, no se les ha obtenido el perfil genético, siguen pendientes por falta de recursos, por lo que no se puede realizar una confronta y saber si las personas que están dadas por desaparecidas y están siendo buscadas por sus familias, las tienen sepultadas en su fosa común. En el Estado de México hay un promedio de 8,000 y los demás estados también están en situaciones similares. La única forma de resolver es actuar con la intervención decidida del gobierno federal, ahora que usted es el presidente. La pregunta es si usted destinará los recursos suficientes para realizar las propuestas que el subsecretario Alejandro Encinas ha hecho públicamente desde el año pasado y consisten en construir un Centro Nacional de Identificación Humana, porque hay regionales, pero si no tenemos una base de datos nacional no podemos confrontar. Un Centro Nacional de Identificación Humana para que desde la CEGOP se articule la coordinación pericial y cotejo de datos que debe ser nacional. Y el resguardo de estas personas también debe estar bajo este enfoque federal, así como impulsar y fortalecer
la intervención del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, conocido como MEIF, que ya inició su operación hace pocos meses, mediante el grupo coordinador integrado por 7 personas expertas. Son 2 iniciativas, presidente, que de iniciarse este año con la Fuerza Federal, permitirán a miles de personas desaparecidas regresar a sus casas en pocos meses. Lo único que necesitan para realizarse es la instrucción presidencial para destinar los recursos y la gestión política en las entidades federativas, al menos en las gobernadas por Morena. Si hay un tema, presidente, que une a toda la población en México, más allá de filias y fobias, es donde todas las personas desean que las familias encuentren a sus seres amados desaparecidos. A lo mejor no vamos a encontrar a todos, porque algunos estarán fuera del alcance, pero estos 52,000 seres humanos están ahí en las fosas, sabemos dónde están, solamente están esperando que la cerrazón de las fiscalías se haga a un lado y se privilegie lo humano. Le preguntamos, presidente, si además de impulsar la especialización de las fiscalías y las comisiones de búsqueda locales, usted apoyará estas iniciativas que propone el subsecretario Encinas, y también aunado a esta pregunta, puede convocar a este espacio al subsecretario Encinas, a la comisionada Quintana y al grupo coordinador del MEIF para que expongan a toda la población a detalle la importancia y alcance de las propuestas y sus planes. Bueno, pues te propongo algo, Valentina. Mira, el jueves es el informe de seguridad. Van a estar aquí todos los miembros del gabinete. Va a estar Rosa Isela, que para el jueves informe sobre lo de Balancán, lo de los jóvenes que van a ser sancionados o no el viernes. Hay tiempo de ahora al jueves para que ella investigue, se ponga de acuerdo contigo y nos informe aquí sobre ese asunto. Y lo mismo te propongo que el jueves, después de tu amplia exposición, venga Alejandro Encinas el jueves con Carla y que nos digan qué están haciendo y qué más se puede hacer para identificar cuerpos de desaparecidos. Te adelanto que no hay ninguna limitación económica. Ellos lo saben, que para estas necesidades, estas demandas tan justas y humanas, no hay límite en cuanto a presupuesto. Tenemos recursos para atender estas demandas, pero ya, según tengo información, se está trabajando. Sin embargo, si hace falta más, de acuerdo a lo que tú estás planteando, que el jueves nos planteen qué necesitamos hacer para aprovechar este tiempo que nos falta, que no son 3 años, son 2 años y medio, porque estoy contando los días. Ahora resulta que tenemos que avanzar, como decía Juárez, que avancemos a prisa para que hasta donde lleguemos quede la raya, y que si toco madera, regresan los conservadores, triunfan los reaccionarios, que les cueste trabajo
retrogradar, hacer retroceder lo que se avanzó. Entonces, vamos a pedirle a Alejandro y a Carla que vengan el jueves y te invitamos a ti para las dos cosas que planteaste. Muchas gracias, presidente. Sí, de acuerdo. Y tiene usted razón, sí se está avanzando. Hemos seguido puntualmente todas sus acciones. Se está avanzando más de lo que se avanzó en los sexenios pasados, que fue prácticamente nada. Sin embargo, ustedes tienen tantos temas importantes que atender que no se puede ver a detalle. Por ejemplo, la institución que rige todo el tema de búsqueda, según la ley general en la materia, es la Comisión Nacional de Búsqueda. Y nosotros tenemos entendido, tenemos el documento, donde ya desde el año pasado solicitaron 300 plazas y no se les autorizó ni una. Donde las plazas que tienen no son de estructura, donde 15 personas son las que tienen que atender prácticamente todos los espacios de todo el país. Es insuficiente. Entonces, qué bueno que nos reitera que no hay límite en esto, porque deberíamos reenfocar las necesidades específicas de esta institución, que si se construye y se solidifica como lo exige la circunstancia y lo exige su encomienda, seguramente en estos 2 años y medio que todos también estamos contando día a día, vamos a tener resultados sólidos. Muchas gracias, nos vemos aquí el jueves. Muy bien. Raúl, te vas a quedar. O sea, te quedaste en la rayita. No. Mañana tú eres el primero. Sí, porque ya es que tengo una reunión con todos los gerentes de las refinerías que están desde anoche reunidos porque estamos definiendo sobre una estrategia a partir de que está aumentando el precio del crudo y estamos rehabilitando las refinerías para avanzar más en el propósito de la autosuficiencia y de no aumentar los precios de los combustibles. Lo vuelvo a decir, no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no van a aumentar en México, a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania. Entonces, vamos a seguir manteniendo esos precios y por eso la reunión con los gerentes de las 6 refinerías, con el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, y con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Que seguir avanzando. Miren, cuando llegamos al gobierno, solo estaban operando 2 refinerías de las 6 y tenemos operando ahora las 6 y estamos ahora operando al 76% de su capacidad y lo que queremos es mejorar su capacidad productiva, producir más gasolinas, más diésel y también menos combustóleo. Por eso se están modernizando las plantas y se están construyendo 2 coquizadoras, que son las que se utilizan para sacarle al combustóleo gasolina. Y esto no solo es más rentable, sino menos contaminación. Entonces estamos trabajando en eso
cada gerente de las refinerías tiene su programa, se les está apoyando para que no le falten los recursos para la rehabilitación de plantas y que no padezcan de burocracia, se actúe rápido y también que se cuide la seguridad de los trabajadores. Estamos en eso, es como un taller y me toca ahora reunirme con ellos porque me van a entregar sus conclusiones de todo el plan de refinación hasta el 2024. Entonces eso es lo que voy a ver. Y luego vamos a tener otra reunión, va a estar la jefa de gobierno, va a estar el gobernador del Estado de México, desde luego el secretario de la Defensa, los ingenieros militares, el secretario de Comunicaciones, porque estamos viendo todo lo que significa la construcción de las obras para llegar sin demora al aeropuerto, desde el tren que se va a terminar desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, aquí al centro, la ampliación de la autopista México-Pachuca a 8 carriles, que va a estar terminada para el 21, y otras vías, bueno, los distribuidores muy grandes que se están construyendo, vamos a revisar eso. Es que vi en el Face, hay unos memes de veras que ingeniosos, me hacen reír. Ahora con lo de la respuesta a los diputados de Europa, salieron unos memes buenísimos. Pues me gustó más uno donde estoy con Jesús, así. Que le digo que eso no es diplomático, pero en fin, pero unos muy buenos, pero también los voceros no voceros, sino los conservadores, pues, que también tienen ingenio y pasión. Estaba yo viendo uno de ellos que, por cierto, se denomina así, vocero, creo, y dice que el domingo fue al aeropuerto, dice, y era domingo, dice, hice 2 horas y media del centro al Felipe Ángeles. Pues yo creo que se perdió el vocero, pero estamos procurando acortar el tiempo, la distancia. Acuérdense ustedes que se quería hacer el aeropuerto en Tizayuca. Hubo un debate si era Texcoco o Tizayuca. Y muchos, yo era jefe de gobierno y pensaba que era mejor Tizayuca y no el lago. Después es que me di cuenta de que existía la base aérea de Santa Lucía con más de 2,000 hectáreas. Entonces está más cerca que Tizayuca. Y entonces no les parecía lejos, ¿no? Porque pues están molestos por el nuevo aeropuerto, que está muy bien, pero de primera, es de los mejores aeropuertos del mundo.
Yo no he viajado mucho porque no acostumbro a viajar mucho, pero los aeropuertos que conozco pues son buenos aeropuertos, y este nuevo aeropuerto está al nivel de los mejores del mundo. Y qué bueno que se abrió para que lo visitaran, porque ya una vez que se entregue el 21, pues ya no se va a poder caminar por las pistas. Todo lo va a coordinar la Secretaría de la Defensa, porque pues ellos son los que lo hicieron. Por eso no voy a hablar, porque si no me van a querer cepillar los del INE. Vamos a estar el día jueves, el viernes, nos vamos el jueves en la tarde a Minatitlán. Sí, va a haber reunión de seguridad mañanera y conmemoración de la expropiación petrolera, porque es 18 de marzo. Entonces, de Mina vamos a hacer una gira por el Istmo para supervisar las obras del tren, los parques industriales, la del ceremonia del 18 sí, con medios. Lo demás es supervisión, y vamos a estar en Salina Cruz, y luego vamos a supervisar en helicóptero la carretera de Salina Cruz a Oaxaca. Vamos a llegar a Oaxaca el 19 en la tarde. Se está haciendo ya un acuerdo en 2 comunidades, Sola de Vega y Coatlán, para resolver un problema de mucho tiempo que ha costado incluso vidas por límites de tierra. Son 10,000 hectáreas en disputa, y ya parece que hay un acuerdo. Vamos nosotros a ayudar a las 2 comunidades, a los 2 pueblos, para que se consiga la paz, y también porque por ahí pasa la carretera nueva que se está construyendo de Oaxaca a Puerto Escondido. O sea, son 2 carreteras muy importantes. Oaxaca, el Istmo, que va a cortar la distancia también en 2 o 3 horas. O sea, se va a hacer de Oaxaca a Ixtepec o a Juchitán o a Salina Cruz o a Tehuantepec 2 horas, 2 horas y media. Y también de Oaxaca a Puerto Escondido 2 horas, 2 horas y media, que ahora se hacen 5, 6, hasta 7 horas. Entonces, con esas 2 carreteras, entonces vamos a firmar un acuerdo, que eso es el día sábado. El domingo voy a la Sierra Juárez y voy a estar en Guelatao. Sí, vamos a tener una reunión con las autoridades de Guelatao. Voy a poner una ofrenda, a ofrecer disculpas porque no vamos a poder estar el 21. Estamos un día antes, el domingo, en Guelatao. Viajamos a México y me voy a dormir a Santa Lucía, al aeropuerto, al nuevo hotel. Ahí voy a dormir para estar temprano en la mañanera, que se va a
llevar a cabo en Santa Lucía, en la mañanera, y ahí va a ser también la conferencia el lunes. Y luego de la conferencia ya se entrega por parte de la Secretaría de Defensa del aeropuerto. Yo no voy a hablar, nada más van a haber invitados, ustedes, así, a todos los medios, todos ustedes están invitados, ¿sí? Todos están invitados. ¿Cómo no van a estar invitados ustedes si siempre están aquí haciendo su trabajo? Es el domingo. No, porque es que no queremos que se vaya a malinterpretar. Nada más, pero lo del 18 sí, y desde luego lo del aeropuerto, sí, que están invitados. Tengo entendido que sí. No, va de invitado especial, como van a ir otros invitados especiales. Pero sí lo tenemos que invitar, o lo debemos invitar, porque él ganó. Puede ser que no le parezca a algunos o a muchos, pero él legalmente es el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros y tiene que estar ahí, porque el general Cárdenas, cuando expropia el petróleo, lo hace a partir de una denuncia de los trabajadores petroleros por las condiciones en que estaban o los tenían las compañías petroleras extranjeras. Entonces, es el sindicato petrolero el que motiva, impulsa y ayuda a sacar adelante la industria petrolera nacional, porque se fueron los directivos y técnicos extranjeros y antes de irse lanzaron la maldición de que no íbamos a poder los mexicanos sacar adelante la industria petrolera y que íbamos a ir a buscarlos de nuevo, a pedirles que regresaran. Y los técnicos y los trabajadores petroleros mexicanos sacaron adelante la industria petrolera. Entonces, son los trabajadores, no solo en el petróleo, en todo, en la electricidad, en la educación, en la salud. No olvidemos la importancia del trabajo. Sin los trabajadores no avanzamos, no salimos adelante. Y afortunadamente tenemos mucho apoyo de los trabajadores. Ahora, con toda esta reforma en materia de salud, aprovecho para decirle a los trabajadores de la salud que tengan confianza. Lo que dijo aquí Zoé, nadie va a ser despedido. Los que se contrataron y nos ayudaron en la difícil circunstancia del COVID tienen garantizado su trabajo, y que también sepan que van a ser basificados los que estaban por contratos. Es un compromiso, cerca de 100,000 trabajadores van a quedar basificados. Es algo que vamos a cumplir y que si tienen dudas, ya lo planteó aquí Zoé, va a haber una página, un teléfono donde van a poder preguntar. No van a perder su antigüedad,
sus prestaciones, no va a haber disminución del salario, al contrario, van a mejorar todos los trabajadores de la salud. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Sobre la violencia en Nuevo Laredo y lo que sucedió antier y ayer, hoy se va a dar una conferencia de prensa, ¿no? ¿A qué horas? 13:30 hoy. ¿En dónde va a ser, general? No, es con nosotros en la defensa. La Secretaría de la Defensa, 13:30 de la tarde. Espérense a las 13:30. ¿Cómo dijiste? ¿Lo deportaron o lo extraditaron? No, extradición no es. No es.